Y un complejo escenario político ha generado la aprobación en el Senado del proyecto que busca un tercer retiro del Fondo de Pensiones. La iniciativa ahora regresó a la Cámara de Diputados para el que podría ser su último trámite antes de convertirse en ley, y la próxima semana el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento interpuesto por el presidente Piñera. Queremos profundizar en este tema, el escenario que se está viviendo a raíz de esto. Estamos en contacto con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Patricia? Sí. Primero quisiera conocer cuál es el análisis que hace usted respecto a lo que está pasando luego de que sorteara ahí ese camino en el Senado este proyecto, pero por otro lado el gobierno decide ir al Tribunal Constitucional y ya lo comentábamos, van 3 jornadas con manifestaciones donde se está manifestando el descontento precisamente por esta acción de recurrir al TC. Sí, a ver, tiene varias como maneras de abordar lo que ocurrió con este tercer retiro. Primero, creo que el gobierno confirmó una vez más su dificultad, para ponerlo en términos lo más positivos posible y menos peyorativos, su dificultad para poder encarar el tema de los retiros de los fondos provisionales. En el primer retiro mantuvo una actitud de brazos caídos y no hizo nada, ¿ya? En el segundo retiro dijo que no iba a hacer nada y a última hora presentó un proyecto propio. Y ahora lo que hizo, en una situación con un país más crispado, con mayores complicaciones, decidió recurrir al TC, lo cual enrareció el ambiente. Otra palabra, hay que usar otro adjetivo para no ser demasiado duro con el gobierno, pero que claramente generó una desafección y una crítica ciudadana muy fuerte, e incluso ha tenido ribetes políticos que repercutió al interior de la coalición del presidente. Hemos visto que los parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados, solo 18 diputados acompañaron al gobierno en su decisión, en el fondo, ¿ya? El resto votó a favor del retiro, salió de la sala, se abstuvo. Y en el Senado fueron 7 senadores del oficialismo, entre UDI y RN, también aprobaron. Y respecto de la ida, el requerir al Tribunal Constitucional, también fue duramente criticado por el oficialismo. Entonces, ya no es un tema entre el gobierno y la oposición exclusivamente, que es lo que uno podría esperar tradicionalmente, sino que hay un tercer elemento, que es que parlamentarios del oficialismo no están respaldando a su gobierno. Por eso que ayer, a propósito de la discusión del tercer retiro, señalé que lo que hay hoy día es un debilitamiento muy fuerte del comité político y del gobierno. Y por eso es que entonces entramos hoy, si usted ve los diarios escritos y digitales, etcétera, lo que hay detrás es qué está ocurriendo respecto a cómo salir de este embrollo que tiene el gobierno. Sí, senador. Sí. Sí, antes de abordar precisamente eso, de cómo salir de lo que está pasando, ¿se puede responsabilizar solo al gobierno de lo que está ocurriendo o también de parte de quienes impulsaban este proyecto y de quienes lo han apoyado por generar una suerte de falsa expectativa, considerando que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado sobre una iniciativa en el pasado declarándola inconstitucional? Yo creo que la responsabilidad principal, no me hace feliz decirlo, creo que está en el gobierno. Porque lo que está detrás es que el gobierno, fíjese que ya no sé si fue esta semana, porque las cosas, creo que fue este lunes cuando el gobierno anunció un nuevo paquete de medidas económicas de apoyo a los chilenos y chilenas, a las familias, a propósito de mejorar el ingreso familiar de emergencia. Esa propuesta se la hicimos nosotros al gobierno en el mes de marzo, en el mes de enero, ¿ya? El concepto más general de una renta básica universal que la propuesta del presidente última camina hacia allá porque amplía los límites, los umbrales, etcétera, llega tarde. Y esto es lo que ha generado el problema, que llega tarde el gobierno con su ayuda. No ha sido muy rápido en captar. Fíjese que el año pasado legislamos 4 veces el ingreso familiar de emergencia. Partimos hablando en abril del año pasado con bonos de 50.000 pesos y hoy día ya está hablando de $500.000. Y le pedimos al gobierno que fuera más proactivo en esto. No se trata de tirar recursos ni dinero desde el helicóptero a la ciudadanía, pero se trata de usar nuestra capacidad fiscal, nuestra capacidad de endeudamiento que la tenemos, producto de la responsabilidad que hemos tenido durante muchos años. De ahí, la percepción que uno tiene es que el gobierno le ha costado tomarle el pulso. Y ya no es un tema que lo diga la oposición, que lo diga Lagos Weber, es lo que percibe la ciudadanía y ahora el mismo oficialismo es lo que le está planteando. Entonces, de esa perspectiva, creo que la responsabilidad principal está en el gobierno. Y el ir al Tribunal Constitucional
si bien es una facultad, que le reconozco al presidente porque está en la Constitución y él tiene esa facultad, ¿ya? Y eso no está en cuestionamiento de la facultad, lo que sí está en cuestionamiento es el criterio y la oportunidad política para hacer eso. Por eso Y le ahora preguntaba, vemos, sí, usted dice la principal responsabilidad la tiene el gobierno, pero no hay ningún tipo de responsabilidad en los parlamentarios que impulsan esta idea que ya había sido cuestionada en cuanto a su constitucionalidad. Lo digo por el argumento que entregaba Pepe Out el día de su votación. Decía, votaré en contra porque esto no es una política pública, sino un instrumento de campaña para algunas candidaturas. sin duda, hay personas vinculadas, o sea, políticos, parlamentarios, con aspiraciones presidenciales, que han capitalizado esto, efectivamente. Eso es una realidad, salta a la vista, es cosa de ver las encuestas, ¿ya? Pero eso no quita ni excluye el hecho de que al final fueron los retiros los que han ayudado a parte importante de la ciudadanía a pasar las restricciones que tenemos. Y perdóneme, pero y aquí lo que está en juego, si me permite, Patricia, voy a hacer un pequeño desvío porque dije que tenía muchas aristas. Lo que está en juego acá, primero, es la mantención del ingreso, la capacidad económica de la familia, ciertamente. Pero eso está vinculado ¿a qué? A las medidas sanitarias que le estamos diciendo a los chilenos, oiga, quédense en su casa. El 90% de los chilenos y chilenas estamos hoy día confinados en nuestro domicilio. Y muchos de ellos no tienen con qué comer o no tienen ingresos suficientes. Entonces, para hacer eso, usted tiene que suplementar económicamente. ¿Y cuál es la preocupación? Y lo que quiero transmitirle, que hay una dimensión que no se explora mucho. Que lo que hay que cuidar acá, y este es un mensaje que a mí ciertamente me preocupa, hay que cuidar la elección que vamos a tener lugar en 3 semanas más, 4 semanas más. ¿Por qué razón? Porque ese proceso constituyente fue el que nos ha permitido contener lo que fue el estallido social. El estallido social fue muy grave. Llegamos a un entendimiento político y encontró un derrotero. Una nueva constitución y se dijo un plebiscito. Se hizo el plebiscito, se hizo en términos buenos, con una gran participación y con una señal clara de lo que había que hacer. Y ahora lo importante entonces es cuidar ese proceso. Y encuentro que el gobierno ahí, perdóneme, pero los permisos de vacaciones, la laxitud, porque la vacunación ha sido, salvo por aquellos que no quieren vacunarse, pero ha sido un proceso impecable. Se lo reconozco al gobierno porque es así, del Servicio de Salud chileno. Ha sido impecable el proceso. Pero esta vacunación no nos permite controlar lo otro. Entonces, siento que el gobierno además está jugando con fuego desde el punto de vista político. Porque si no aseguramos que esta elección que va a venir ahora por delante de los constituyentes es altamente participativa, porque tiene las garantías de salud, porque se disminuyen los índices de contagio y de fallecimiento, podría perder legitimidad. Y acá hay sectores en los extremos de nuestra sociedad que no quieren que esto le vaya bien, porque ellos quieren otras visiones para Chile, con más extremos, con medidas muy radicales, estadios pre-revolucionarios, y la verdad que eso hay que cuidarlo. Entonces siento que el gobierno acá ha sido muy irresponsable en eso. O sea, ¿usted teme que estas manifestaciones, senador? Y eso se aplica también, si usted quiere, para que me diga autocrítica, también a los sectores políticos a los cuales yo pertenezco. ¿En qué sentido? Que han empujado tal vez con mayor preponderancia la elección de candidatos presidenciales y no preocuparse de la constituyente, que para mí es lo medular. Eso es lo que nos dio a nosotros estabilidad política y impidió que el gobierno cayera, que se rompiera la institucionalidad democrática en noviembre del 2019. Sí. ¿Teme usted que las manifestaciones que hemos visto en estos días puedan ir entonces en aumento, que puedan en alguna medida perjudicar ese proceso eleccionario? Hay sectores que les gusta empujar esa agenda, ¿ya? De extremar, de llevar a los extremos. Cuando se lleva a los extremos, lo que genera al final es tal tensión que aquellas miradas que son tal vez más gradualistas, que son más dialogantes, que entienden o entendemos que no todo se puede hacer de un día para otro, empiezan a perder fuerza ante la magnitud de las situaciones. Y eso es contraproducente para la gran mayoría de nuestro país, de nuestros ciudadanos. Por eso que yo creo que tenemos que atajarlo, y para atajarlo hay que tener las medidas sanitarias adecuadas y hay que tener el apoyo económico. Si me permite un aspecto en el tema económico, a propósito de lo que está conversando ahora, de lo que pareciera que trasciende de las conversaciones, que hay un acuerdo, hasta ahora no hay nada concreto. Pero yo quiero decirle que, y sin entrar en números, porque creo que para eso no va a ser irresponsable decir cuánto hay que poner de cuánta plata, pero sí creo que hay que hacer un esfuerzo en materia tributaria, ¿ya? Respecto a los impuestos al patrimonio, respecto a las exenciones tributarias, respecto a evaluar con racionalidad un impuesto a la minería y un royalty como corresponde, y simultáneamente, ¿ya? Creo, y lo digo, yo he sido generalmente una persona bastante centrada en general, bueno, debo tener mis excesos como todo, pero creo que desde el punto de vista económico es ahora cuando vamos a tener que meter
meter muchos recursos para que las familias lo puedan pasar lo menos mal posible en los próximos 3-4 meses. Cuando digo muchos recursos, estoy pensando en recursos que sobrepasan con creces lo que hemos hecho hasta ahora, desde el punto de vista de los 12.000 millones del acuerdo pasado, los 5.000, 6.000 que se van a meter ahora. Creo que nosotros tenemos que asegurar una renta a un número muy alto de hogares en Chile, con la menor cantidad de filtros posible. Prefiero que le llegue a personas que no se lo merecen, pero aseguro llegar con aquellos que lo merecen, un recurso que vaya a 400, 500, discutámoslo, 1.000 pesos por familia, ¿ya? ¿Para qué? Para asegurar que salimos de la pandemia, pero por sobre todo que estamos cuidando nuestra democracia, porque eso es lo que está en juego hoy día. Lo que ¿Hay está margen, senador? Lo que está detrás del retiro de las pensiones, Sí. en parte, y muy importante, es ayudar a las familias. Pero también hay agendas que quieren socavar el sistema como está. Yo quiero cambiarlo, y estamos en ese sentido molestos con el gobierno. Entonces este paquete tributario, ayuda a la familia, tiene que ir también asociado a una reforma previsional ahora, y tiene que soltar los intereses. El gobierno va a tener que dejar de defender cientos de intereses. De lo contrario, esto se va a resolver igual pasado mañana, pero tal vez a un costo mucho mayor para la sociedad chilena y para los chilenos. Eso es lo que cuesta entender, y por eso es que yo le digo la principal responsabilidad del gobierno. Senador, ¿no ayuda a esas miradas más dialogantes que estaba planteando usted que algunos estén impulsando esta idea de una acusación constitucional contra el presidente? Yo voy a medir mucho mis palabras, trato de medirlas siempre, voy a tratar de medirlas acá porque eventualmente si hay una acusación que prospera en la Cámara, pasa a ser yo tengo que pronunciarme y no quiero que me inhabiliten después. Claro, por eso pregunto en términos generales por la acusación. Voy a hablar en términos generales. Sí, existe en la Constitución la acusación constitucional, es una facultad que está. Con todo, a mi juicio, esa es la última ratio. Eso tiene que aplicarse en circunstancias, primero que tendrás las causales, pero además es lo último que usted tiene que utilizar. Y yo creo que hay que ser muy juicioso para ver cuál es el efecto que tienen esas acusaciones. Yo no soy de los que cree que los presidentes o presidentas en Chile, ¿ya?, se establezca el precedente de que los vamos a elegir a través de las urnas y que cuando no estemos contentos con su desempeño recurrimos a una acusación constitucional como un camino corto para terminar con un gobierno. No quiere decir que llegado el minuto de una eventual acusación constitucional que tenga razonamiento correcto, uno podrá votarla favorablemente. Entonces, y no estoy pulsando este caso en concreto, pero yo creo que eso hay que medirlo con mucha finura política, porque es un tema muy delicado. El precedente de que en nuestro país empecemos a instituir presidentes vía la acusación constitucional, que será una facultad, pero se puede constituir rápidamente en una herramienta permanente. Yo sobre eso creo que hay que ser muy juicioso y espero que los diputados, no me cabe duda que van a hacer un examen muy detallado de que si hay o no hay causales y cuál es el destino de eso. Sí. Ahora, senador, abordando cuál es el camino de salida a todo esto, ¿cree usted que hay un margen ahí de negociación, de buscar alguna alternativa, ese camino de un nuevo paquete tributario, como señala usted, que pudiese, no sé, reemplazar esta discusión del tercer retiro, o el tercer retiro directamente ya va y hay que buscar esas otras alternativas de ayuda para frenar otras propuestas de cuarto o quinto retiro? Uno, el tercer retiro se va a aprobar hoy día seguramente en la Cámara de Diputados y si no, tiene una comisión mixta. El tercer retiro, desde el punto de vista del trámite legislativo ante el Congreso, va a quedar despachado del Congreso y va a quedar pendiente del requerimiento constitucional. A este gobierno le quedan menos de un año, le queda básicamente 11 meses y fracción y tal vez menos. Desde ese punto de vista, creo que lo que le corresponde al gobierno es asegurar, terminar bien su mandato y abordar ahora las demandas que tienen los chilenos. Y tiene esa oportunidad. Creo que la presidenta del Senado, Yanna Proboste, ayer de manera muy respetuosa, muy clara, muy firme, pero muy respetuosa, no le exigió al gobierno retirar el requerimiento. Le pidió al gobierno que considerara retirar el requerimiento. Y se abre a una conversación. O sea, en el Parlamento, en el Senado, estamos abiertos a esa conversación. Porque en política, como en las familias, como en las convivencias ciudadanas, como en los clubes deportivos, como en las uniones de barrio, uno requiere al final del día ponerse de acuerdo para que las cosas progresen. Los enfrentamientos no son sanos. Sí, a veces hay que ir a votar y hacer la diferencia, pero yo prefiero en este caso, sobre todo con la delicada situación, de que el gobierno se abra a un paquete de ayudas económicas sustantivo,
Sustantivo no son que vamos a mejorar 50 pesos, no, sustantivo. Hoy día el valor, el precio de nuestra democracia es muy alto y no hay sectores que no vislumbran lo que puede estar por delante, ¿ya? Así como hay otros que vislumbran efectivamente qué es lo que quieren y qué puede ocurrir y qué es lo que andan buscando. Entonces tenemos que cuidar nuestra democracia, hay que cuidar la institucionalidad y el gobierno va a tener que hacer uso de nuestra capacidad de responsabilidad fiscal, que la hemos cacareado muchos años, que yo la he defendido con mucha fuerza. Es ahora cuando hay que utilizar esos recursos y esa capacidad que tiene Chile, de nuestros fondos soberanos, de nuestra capacidad de endeudamiento. Estos no son tiempos normales, son completamente extraordinarios. Y ante tiempos completamente extraordinarios, usted requiere medidas extraordinarias en lo económico, en lo institucional y sobre todo en la voluntad política. Yo no voy a cejar de empujar el entendimiento, ¿ya? Y en ese sentido apoyo las palabras de la presidenta del Senado, Yanna Proboste. Apoyo también la propuesta de decir, hablemos de una renta básica universal que hicieron Paula Narváez y Jimena Rincón. Todos podemos hacer una propuesta. Lo que yo le voy a pedir, sí, y transmito mi mensaje también, ya que me dieron esta tribuna, a la oposición, de que tratemos de conjugar una posición única en esto y jugar con una sola mano de carta, una sola mano de carta en la mano, no sé, ya me enredé, ¿ya? Pero lo concreto es jugar con mucha unidad en esto, de manera bien responsable, porque no es palabra para la galería. Sí, los chilenos van a estar mejor si nos ponemos de acuerdo. Sí, es que en ese sentido, senador, está al debe la oposición. ¿Qué es lo que está haciendo la oposición para poder apuntalar ese camino hacia esa salida que usted plantea? Bueno, yo creo que dado el clima que había en el Senado, dado la forma en que incluso los partidos oficialistas trataron a su propio gobierno, dada la debilidad que tiene el equipo político, que tuvo que sacar una carta para explicar que apoyaban al presidente, imagínense, esto bueno, es un bochorno eso. Eso, créame que bochorno es la palabra más suave que se me ocurre. Así todo, la oposición en el Senado, en vez de ir y seguir golpeando a un gobierno que está completamente debilitado, con un liderazgo que está muy, muy abajo, ¿ya? Que RN no lo apoya, dice que retira el requerimiento, se le descuelga a los diputados y senadores. Nosotros, en la oposición, al menos en el Senado, en vez de ir a golpear a alguien que está muy dañado, se le está ofreciendo una salida y de manera muy respetuosa. Quiero que ojalá pudieran pasar nuevamente la forma en que Yanna Proboste habló con el presidente. Todos sabemos que Yanna tiene un carácter fuerte y puede decir las cosas de manera muy directa a veces y muy dura. En este caso fue muy considerada, porque entendemos lo delicada de la situación y creo que la política también tiene que hacer ese esfuerzo. Y para eso, desde la oposición, que hemos tenido mucha incapacidad para ponernos de acuerdo en muchos temas, también hemos tenido capacidad de actuar de conjunto. Hoy día creo que no vamos a errar en esa materia en esta oportunidad. Pero para eso el gobierno tiene que dejarse ayudar, porque creo que es el que tiene mayor responsabilidad, es el que tiene mayores atribuciones, ¿ya? Y creo que es el que está más necesitado. Senador Ricardo Lagos Weber, muchas gracias por conversar con nosotros sobre muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y sigan cuidándose, porque esto sigue muy fuerte el bicho todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, que esté bien, chao.